Vamos a leer un pasaje de las Escrituras. Vamos a entrar de lleno a la palabra, a la enseñanza, a la impartición de esta noche. Deuteronomio 26, 17 al 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: has declarado hoy que el Señor es tu Dios, y que andarás en sus caminos, que guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, y que escucharás su voz. Y el Señor ha declarado, mira qué interesante, el pueblo declara, asume, decide que el Señor es su Dios, que va a andar en sus caminos, que va a guardar sus mandamientos y que escuchará su voz. Pero a continuación el verso 18 dice: y el Señor ha declarado hoy, porque una vez que tomas decisiones, entonces el Señor también toma las suyas. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, que debe guardar todos sus mandamientos. El verso 19 dice: y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. La versión de la Biblia latinoamericana, el verso 19 lo traduce de esta manera. La BLA dice el verso 19: Él por su parte te dará honor. Mire lo que dice: Él por su parte te dará honor, renombre y gloria, y te pondrá por encima de todas las naciones que hizo, mientras tú pasas a ser un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios, como Él ha dicho. Qué tremenda palabra. Yo quiero hablarte en esta noche sobre estas bendiciones que hay cuando tomas la decisión de consagrarte o de consagrarnos al Señor. Uno de los graves problemas, la palabra consagración es un término hebreo que se traduce como separado, dedicado, un nazir, un consagrado, nazir, un príncipe. Se utilizaba para definir la consagración del nazareo. Pero es importantísimo que la iglesia retome su vida de consagración, que la iglesia retome el valor que tiene la consagración a Dios, que nuestra juventud retome estos principios de pureza y de santidad, porque es a través de ellos el cual el Señor ha prometido que si tú confiesas, declaras, oyes su voz y estás dispuesto a obedecerle, entonces Él también te pondrá en una posición de honor. Todos nosotros sabemos que esta dedicación y esta rededicación que necesitamos hacer no es una cuestión basada en el legalismo, sino en el entendimiento de que necesitamos no hacer obras para consumar nuestra salvación, no, sino más bien es una rededicación y consagración, llevando nuestra alma a la renovación y a la transformación por la palabra de Cristo morando en nosotros, pero la dedicación de nuestro cuerpo al fin de que sea un verdadero culto y un sacrificio santo, agradable al Señor. En el libro de Lamentaciones 4, verso 1, Lamentaciones es una elegía. Este libro lo escribe el profeta Jeremías y es el resultado de ver cómo una nación se destruye, producto de que el pueblo, sus líderes, perdieron precisamente este valor intrínseco, este valor
de la consagración. Lamentaciones 4:1 al 2 dice: cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Y luego dice: las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Y luego declara quiénes son, el verso 2, esas piedras. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de mano de alfarero. Esta palabra, hermano, esta palabra que se usa aquí para brillo, es una palabra que significa algo dorado, pero también algo amarillo. Es una palabra hebrea que se dice zahab, pero significa algo como aceite, como una claridad. En síntesis, es oro. El profeta Jeremías está llorando porque los hijos de Sión, en este caso hablando de la ciudad santa de Jerusalén y de liderazgo, de influencia, cómo había caído y cómo la ciudad quedó convertida en un montón de ruinas, producto de la invasión del rey Nabucodonosor, pero sobre todo el desastre que ocurre producto de un liderazgo que no entendió que ellos eran piedras preciosas que finalmente terminan esparcidos en las calles como vasijas inservibles, como vasijas de barro. Algo tan tremendo, porque eran tan valiosos y ahora están tirados, esparcidos en las calles como objetos sin valor. Y es que precisamente eso es lo que ocurre cuando no nos consagramos al Señor. Puede ser que nuestro llamado sea, como hemos dicho esta mañana, un llamado para una misión extraordinaria, y con un propósito elevado, pero nuestra falta de consagración no es un asunto de Dios, sino una decisión propia en la que nosotros no valoramos ese alto llamamiento, esa alta comisión a la que fuimos destinados y ese alto valor que nos han concedido en Cristo Jesús para ser representantes de su reino aquí en la tierra. Entonces lo rebajamos y lo convertimos en algo sin valor. Interesante, ¿verdad? Porque consagrar es una palabra que tiene que ver con estar, hermanos, consagrado, dedicado, reafirmado, suministrado de una buena palabra. También significa, hermano, estar engastado, o diríamos moviéndote en la misma esencia de Cristo. Estas son una de las lamentaciones del profeta sobre la ciudad de Jerusalén. Su elegía, su lamento se debe a la caída de la ciudad, a la ignominia, a la vergüenza a la cual fue sometida. Sus moradores, sus líderes, con signo de admiración, dice: cómo se ha ennegrecido el oro, y cómo el buen oro perdió su brillo, perdió su apariencia, perdió su valor. Y vemos que dice que los hijos de Dios son preciados y estimados más que el oro, pero que han mutado de ser tan valiosos a simple vasos de barro de alfarero. Ahora, ¿qué fue lo que originó toda esa tragedia espiritual de una nación con un destino profético, en el cual Dios dijo que ellos habrían de ser una nación elevada, considerada en alto, puesta en alto, considerada en honor? Fue porque perdieron su brillo, su prestigio, hasta su valor, porque fueron reducidos a simple piezas de alfarería, y fue porque perdieron el valor de la consagración. No entendieron, y así termina uno. En Lamentaciones 4:7 dice:
Mire lo que dice Lamentaciones 4:7, porque es importante retomar nuestra vida de consagración en estos días. Dice Lamentaciones 4:7, sus consagrados eran más puros que la nieve, wow, más blancos que la leche, más rojizos de cuerpo que los corales, como el zafiro su apariencia. La consagración trae por naturaleza un brillo y una expresión de la vida de Cristo en nosotros. Aquí dice que sus consagrados eran más puros que la nieve. Entonces eran más blancos que la leche, eran más rojizos de cuerpo que los corales y como el zafiro su apariencia. O sea, aquí vemos que dice que fueron los nobles. La versión de las Américas dice los consagrados. Eran puros, más puros que la nieve, o ellos eran blancos como la nieve. Sus cuerpos brillaban como el coral. Su apariencia era como el brillo del zafiro. O sea, que ellos vivían una vida consagrada, amaban a Dios y su apariencia hablaba de su vida interna. Porque cuando tú eres una persona que te consagras, entonces la expresión externa, aún en tu rostro, se puede advertir que eres una persona consagrada a Cristo, a Dios y a su reino. Así es el creyente que tiene una vida espiritual saludable, tiene una apariencia hermosa en Dios. Cuando una persona vive dedicada, consagrada a Dios, expresa en su mirada. Siempre me he hecho las preguntas, hablando de Jesús, ¿qué tenían sus ojos, su mirada, para que Pedro con una sola mirada haya deseado quebrantarse y orar? ¿Qué tenía su voz? ¿Qué tenía él? Todo lo que emanaba de su persona era la naturaleza misma de Dios, la expresión misma de su sustancia, dice la Escritura. Producto de ¿qué? De un hombre dedicado, de un hombre que vivió consagrado. Entonces, la consagración le dará expresión a la vida de Cristo que está en ti. Sin consagración, sin santidad, nadie verá al Señor. Y lo aplicamos para el futuro. Pero nadie verá al Señor en el ahora, en tu vida. La mayoría de las personas piensan, nadie verá al Señor cuando se muera o cuando el Señor venga. Pero si lo traes y lo aplicas directamente a tu vida, es que muy poco se ve a Jesús en nosotros. Hablamos mucho de Él, pero esa vida no se ve manifestada. ¿Por qué? Porque esa vida está confinada dentro de nosotros por un hombre viejo que tenía una naturaleza viciada conforme a los vicios, o a la naturaleza vieja viciada a todos los apetitos del pecado. Pero escúchame, la última frontera de Adán es la cruz. La última frontera de Adán es la cruz. Adán llega hasta la cruz, y de la cruz para allá vive Cristo en mí. Entonces, cuando nosotros llevamos a este Adán a la cruz, entonces ahí con Cristo muere el viejo hombre y empieza a vivir este nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Pero la consagración es lo que le da expresión a la vida de Cristo que está en ti. Sin consagración no hay expresión de esa naturaleza. ¿No te quieres consagrar? ¿Quieres vivir lejano, apartado de la comunión de Dios, desconectado de Dios, pero conectado a todos tus dispositivos móviles y electrónicos? Eso ha succionado la vida de muchos cristianos. Entonces, la apariencia aún física
es la expresión de la vida interna. Por eso es que la tristeza y el gozo, la Biblia habla de que los ojos son la lámpara del cuerpo. Porque el ojo expresa tu santidad o expresa la falta de ella o la ausencia de ella. Por eso dice la Biblia que todo pasará, aún los deseos de los ojos. Me impacta esto. En el libro de Génesis 39:6, gente que tenía poca revelación de lo que significa en la profundidad de la revelación de Dios una vida consagrada. Sin embargo, todo lo basaron en obediencia. Génesis 39:6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de el pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. La consagración, la búsqueda de su rostro hace que nuestro rostro brille con la gloria suya. Lo vemos siempre que alguien busca y vive consagrado al Señor, tiene el brillo de su gloria en él. Le aconteció a Moisés, que cuando contempló mucho de su rostro, cuando contempló mucho de ese rostro, entonces él mismo empezó a manifestar ese brillo de Dios. Entonces la consagración es entonces lo que le da expresión a esa naturaleza divina y a la vida de Cristo. Así como el rostro de Moisés, que estaba expuesto a la gloria de Dios, ¿cuánto más no debería de brillar nuestro rostro del gozo, de la paz de Cristo? Si ahora no es que lo contemplamos, ahora es que vive dentro de nosotros. Imagínese usted si Moisés, con unas limitantes tan grandes de no poderse acercar, y nosotros con semejantes privilegios, como que Cristo vive en nosotros. Si aquellos que tipificaban y manifestaban una gloria que había de pasar y que no sería permanente, de un ministerio de la letra y no del espíritu, y que luego tenía que cubrirse con un velo, ¿cuánto más nosotros, que Cristo vive en nosotros? Pero ¿por qué Cristo no se ve? Porque lo que ellos tuvieron fue consagración, y a nosotros nos hace falta. Y lo que ellos no tuvieron es lo que a nosotros nos sobra. ¿Qué es? 1, la experiencia de Cristo en nosotros. 2, la revelación de Dios habitando en nosotros. Por eso el consagrado expresa esa naturaleza, no es forzada, sino que la manifiesta en sus acciones en la vida diaria. Fíjate, interesantemente tomar algunas figuras, como por ejemplo la que vemos acá. Y en esta disyuntiva está la iglesia y el creyente, porque hay procesos para los llamados a ser santos, pero como no reaccionamos a la palabra, ni queremos a veces, Dios nos pone frente a disyuntivas en las cuales tendremos que elegir o consagración o prueba. Y Jefté dice en Jueces 11:30 al 31. Dice Jueces 11:30 al 31. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová.
y lo ofreceré en holocausto. Este hombre llamado Jefté hizo un voto a la ligera. Eso nos debe enseñar a no decir cosas con nuestros labios de manera ligera o emotiva, aun cuando estemos en medio de situaciones difíciles, como le pasó a Jacob, que hizo votos a la ligera, como la misma madre de Jacob, que dijo que cayera sobre ella la maldición si Jacob era descubierto por su padre Isaac. Son votos a la ligera. Pero este hombre Jefté se va a enfrentar a un gran desafío, y él hizo un voto y dijo: si Dios me da la victoria, la primera persona que salga a recibirme la voy a entregar en holocausto. O sea, él dijo: escuche, lo ofreceré en holocausto. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando salga victorioso, lo ofreceré en holocausto. Él creyó que sería el perro de la casa quien iba a salir, pero para su sorpresa, en el verso 34 al 35, dice que quien sale a recibirlo, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas. Y mire qué cosa más tremenda. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Verso 35. Cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Se lo planteo de esta forma. Jefté hace un voto a la ligera, ofrece a Dios y dice: si tú me das la victoria, el primero que salga a recibirme lo voy a ofrecer en holocausto. ¿Qué es el holocausto? La ofrenda del todo quemada. Él está diciendo: voy a sacrificar a quien salga. No meditó, recibe la victoria. Ahora el peso de ese voto implicaba que hiciera un animalito, pues fácil, un cordero. Pero resulta que quien sale es su hija, su única hija. Y su voto era: si sale el que salga a recibirme, la voy a ofrecer en holocausto. Y entonces Jefté empieza a llorar, dice. Y dice que empezó rompiendo sus vestidos y a quejarse, y estaba tan abatido. Entonces, en el verso 37 al 39, mire qué hermosa lección. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces le dijo: ve. Y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Y pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Ató a su hija. Pero la figura que quiero que vea es que aquí hay 2 caminos: la consagración o la prueba. Ella por un lado entiende que si no se consagra, va a tener que enfrentar el fuego del altar y del holocausto, y prefiere llorar su consagración antes que llorar por una prueba. ¿Qué te digo? Que es mejor a veces llorar por algo que amamos,
En este caso, ella llora su virginidad, puesto que nunca se iba a poder casar. Y llora, y durante 2 meses llora con sus amigas, y luego regresa y el voto se cumple, haciendo que ella se quede virgen para siempre. Esta es la figura. Si la iglesia desprecia la consagración, tendrá que pasar por la prueba para ganar su aprobación. Es por eso que muchas veces entramos en procesos de prueba. Es mejor llorar nuestra consagración. Claro, no es fácil consagrarse. Se llora, se resiente la carne, se siente las pérdidas del alma, los apegos, el soltar lo que a Dios no le agrada, todo eso, la renuncia voluntaria, el cerrar ciclos en nuestra vida para decidir consagrarnos al Señor. Usted elige, ¿quiere consagración o quiere prueba? ¿Quiere llorar la prueba o quiere mejor llorar su consagración? Yo prefiero mejor llorar en un altar, entregándome a Cristo y no tener que pasar una dura prueba. Conozco cualquier cantidad de gente que Dios le ha hablado, y en el propósito de Dios, si te tiene que pasar por donde tiene que pasar, lo va a permitir para que finalmente salgas como el oro refinado. Como lo dijo Job, Él me probará y saldré como el oro refinado. Zacarías capítulo 4 verso 12. Hablé por segunda vez y le dije: ¿qué son las 2 ramas de olivo que están junto a los 2 tubos de oro, que vierten de sí el aceite dorado? Porque allá vimos que la palabra brillo, que es consagrado, también es una palabra en relación al aceite. Este aceite dorado es la prosperidad que Dios da y que nos quiere dar, pero a causa de no querer consagrarnos para Dios, se corta, se pierde la unción dorada, esa unción que es para que seamos prosperados en tiempo de crisis. Si permanecemos consagrados a Dios, no perdamos la unción dorada. No vas a ver el brillo del aceite de la unción que prospera al pueblo de Dios. Una de las cosas que vemos que el aceite está en relación con la prosperidad es como lo dice la historia de la viuda que estaba endeudada y que fue al profeta en 2 Reyes 4:3. Y el profeta, él le dijo: ve y pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, y no pidas pocas. Luego entra y cierra detrás de ti, de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Y ella se fue a su lado y se fue de su lado y cerró la puerta tras sí de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a ella un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y ella le dijo: no hay más vasijas, y cesó el aceite. Y entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios y le dijo: ve, vende el aceite. Aquí el aceite y la unción está no solamente en relación a una experiencia mística, sino que es una unción dorada para prosperidad, como la que dice Zacarías. Y como la experiencia de la viuda, que entiende que la unción no solamente tiene un componente espiritual, sino que también es una habilitación para prosperar. ¿Por qué hemos perdido el brillo de la prosperidad? Porque perdimos nuestra consagración a Dios.
Nosotros somos gente de reino, y en este reino no hay escasez ni crisis, pero no queremos encerrarnos con Dios a buscarlo. No hay deseo de orar ni de cerrar la puerta de las distracciones. Tenemos que volver a la cámara secreta. Ella mejor decidió en su necesidad salir a pedirle a todo el mundo, y en su afán y en su búsqueda, bueno, finalmente llegó al hombre correcto, recibió la palabra correcta e hizo lo correcto. Se fue y se encerró y activó aquella unción que ella ya tenía en casa, pero que su falta de dedicación estaba inactiva. Eso es lo que ha pasado con muchos de nosotros. Tenemos una unción, tenemos revelación, tenemos palabra, pero no tenemos dedicación. La palabra consagrado es dedicado. Aconteció en el año 30, dice Ezequiel 1:1. En el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el año 5 de la deportación del rey de Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Entonces vemos que aquí aparece en el año, el mes, el día en el cual el profeta de Dios tuvo una visión de los cielos abiertos. Estar en el tiempo de Dios, consagrados para Él. Vemos que él estaba en medio de los cautivos, en medio de la pobreza, de la desolación, de una deportación grosera a Babilonia, un sistema que los había apresado y los tenía confundidos, y vivían como un recodo, en un recodo a la orilla del río Quebar. Pero la consagración no es un asunto de comodidad, porque ahí estaba un hombre consagrado. Pero también dice algo muy importante, y es que este hombre, antes de ser profeta, era sacerdote de Dios. Ezequiel. Todo aquel que tiene llamado profético, dones proféticos, es un adorador, un sacerdote primero, pero también eso habla de estatura, de madurez, de consagración. Un sacerdote dejaba de ser levita a la edad de 30 años. Por eso es que Ezequiel era sacerdote, porque se había consagrado. Era un sacerdote profeta. Por tanto, así dijo Jehová, dice la escritura, el llamado de Dios al profeta Jeremías. Entonces ve usted, déjeme terminar el comentario. Cuando el profeta Ezequiel, que obviamente era sacerdote primero, porque muchos son profetas pero no son sacerdotes, ni oran tan siquiera, y tienen la osadía de decir: así te dice el Señor. Pero Ezequiel era un hombre que era sacerdote. O sea, se ejercitaba en el ministerio sacerdotal y en el ministerio profético. Porque el profeta que no tiene esta devoción sacerdotal carece de poder y carece de precisión profética. Y lo que diga será su alma hablando. Pero dice que se le abre los cielos, producto de que, a pesar de que estaba en una situación en medio de los cautivos, él ministraba al Señor sin duda. Y entonces ahí los cielos se le abren. Yo declaro que a ti se te van a abrir los cielos a causa de la consagración. Hubo un hombre de Dios llamado el profeta Jeremías, hombre de Dios que profetizó durante 40 años la caída de Jerusalén, y nadie le prestó atención. En Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y luego le dice: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. El verso 20: te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Déjeme concluir con este pensamiento.
La consagración es necesaria para ser sacados de este mundo. La Biblia habla en Génesis 5, 22 al 24. Génesis 5, 22 al 24. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Enoc fue de 365 años. Note. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Cuántos años tenía Enoc? 365 años. Caminó con Dios. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. Hay gente que no puede caminar con Dios ni un día. Y Enoc caminó 365 años. Hasta la firme promesa y la firme decisión. Estás iniciando el año. Voy a caminar con Dios. Voy a dedicar y a rededicar mi vida. Enoc fue sacado antes del diluvio porque Enoc, su nombre significa consagrado, dedicado, disciplinado, iniciado. Un iniciado, consagrado, disciplinado y dedicado. ¿Qué le parece? Ese es el tipo de iglesia que se va con el Señor. Pero no es aquel que vive de manera irresponsable en el reino. Esta mañana decíamos algo interesante, y es que en el reino de Dios se entra por gracia, no de gratis, por gracia, porque tu salvación costó mucho. La sangre del Cordero, inmaculada, pura. Pero se entra por gracia, pero se vive con una responsabilidad. Así que la consagración a Dios traerá indudablemente grandes resultados a tu vida cristiana, a tu vida familiar, a tu vida material, a todo lo que emprendas. Esta mañana hablábamos de cómo finalmente vemos a un Daniel siendo honrado y puesto en lo más alto, porque así lo prometió Dios. Un pueblo consagrado es un pueblo que Dios bendecirá en gran manera.